Muy bien, buenos días a todos. Tengo el honor de presentar al segundo panel de origen de trabajo de este congreso. La primera disertación estará a cargo de la doctora Ana María García, que nos va a hablar de la diferencia entre recurso y acción. La doctora García es abogada laboralista, académica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, diplomada en Derecho Individual del Trabajo, diplomada en Derecho Colectivo y Seguridad Social, diplomada en Derecho Procesal Laboral, directora del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenos días. Agradecimiento a FOFETRA, al Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados, al doctor Manuel Altieri, trabajando por ahí, la doctora Matías Rota, bueno, vamos a tratar de entender las diferencias entre el recurso y acción entre el sistema de riesgo del trabajo. Pequeña introducción para entender, para poder llegar después al recurso y a la acción. Primero, estamos hablando de trámites, estamos hablando de procesos. Dice el decreto 717 del 96 y su modificatorio 1475 que las partes que van a intervenir en estos procesos son INTIL y detalla, por un lado el trabajador o trabajadora y por otro lado los derechos o derechos habientes y por otro lado la CRT o el empleador autoasegurado. Con lo cual la primera pauta que nos da que está hablando de dos partes. Dos partes ya no podemos hablar de algo voluntario, estamos hablando de algo contradictorio. Pero además, cuando vemos en el transcurso de las resoluciones, vemos que hay plazos para cumplir, hay prueba para producir, hay que asistir a audiencias, tenemos que interponer recursos, de modo que es imposible hablar de trámites. Y no es una cuestión de terminología, si está bien decir trámites o decir procesos. Especialmente esta diferencia es importante para los abogados laboralistas, para los que estamos litigando, porque esto va a incurrir o va a tener mucha implicancia en relación a nuestros honorarios. Un trámite es aquel que hacemos cuando reclamamos ante personal, ante DENOR, ante DESUR, no me pagaron, me reclamaron, me están cobrando de más, eso es un trámite. Pero cuando yo tengo que cumplir todas estas pautas, cuando yo tengo que hacer un seguimiento del expediente, indudablemente no podemos hablar de trámites, sino de procesos. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el tema de la competencia. Esta es una opción que tiene el trabajador o trabajadora, o en su caso los derechos habientes. Va a elegir qué comisión médica jurisdiccional va a intervenir. Yo soy del conurbano. Como conurbano tenemos la posibilidad de elegir entre provincia o capital. La opción la establece las resoluciones. Va a decir que va a haber una triple opción. El primero va a decir el domicilio del trabajador, ese domicilio que tiene en el documento, en el DNI. La segunda opción que tiene es el lugar de efectiva prestación de servicios. Y la tercera opción que nos permite es el domicilio donde habitualmente se reporta. El ejemplo clásico es un trabajador o una trabajadora que trabaja, por ejemplo, en seguridad, donde presta servicio en una empresa y habitualmente se reporta en otra. A eso se refiere esa triple opción. Segunda cuestión a tener en cuenta. Decía entonces antes que no son trámites y son procesos, y si uno entra a la página del SRT ve un montón. O sea, hay como 15, 20, la verdad que me perdí cuántos son. La manera de poder tratar de entenderlo yo los agrupé de acuerdo a las resoluciones de la SRT. Por un lado tenemos los que se rigen por la resolución 179 del 2015, reformada con la resolución 9 del 2018, que es una resolución muy importante que a veces nos olvidamos, pero que trata y en algunos supuestos hasta hace que la carga de la prueba esté a cargo del RT y no del trabajador. La resolución 4122, modificatoria, entre otras cosas, porque derogó todos los procesos, el silencio y la divergencia de la transitoriedad. Y la resolución 723, que es del año 23 y es cuando recién se establece plazos para el cumplimiento de los procesos en la Comisión Médica Central. Estamos hablando de un sistema que rige desde el año 1996 y recién en el año 2023 se estableció plazos para la Comisión Médica Central. El segundo grupo, los que rigen las resoluciones 298, 899, con las modificatorias. Resolución 2021, disposición 421, también estuvo la disposición 621, no se preocupen por derogada,
y luego la 4822 y la resolución 723. El tercer grupo que nos vamos a referir es el grupo que se rige por las resoluciones 3820, 1021 y 2122, que son las que se refieren con respecto al COVID como enfermedad profesional no listada. Siguiendo esta misma línea, y solo para recordar, para poder llegar al final de lo que nos interesa, que es la diferencia entre el recurso y la acción, tenemos dentro del primer grupo los procesos: divergencia en el alta, divergencias en las prestaciones, divergencias en el ingreso en el tratamiento, rechazo de la contingencia. Pongo con una flechita rechazo de enfermedad no listada, y ahora van a ver por qué hago esa diferencia con esta flechita de color. El segundo grupo, que son aquellos que se rigen por las resoluciones 298, 899, vamos a tener valoración del daño, divergencia en la determinación de la incapacidad, determinación de la incapacidad, rechazo de denuncia de la contingencia y otra vez la flechita roja, pero que habla de rechazo de enfermedad no listada. Y esto es porque la resolución 298 junto con la 899 lo que establece que en los casos de rechazo de las enfermedades a las que denominan no listadas, se va a regir por las resoluciones de la 179. Por eso hice la aclaración y ponemos la flechita de rechazo de enfermedad no listada y rechazo de enfermedad listada. El tercer grupo, que es el de la obtención de carácter definitivo de COVID-19 como enfermedad profesional no listada, y también qué sucede en el caso del rechazo, cómo es el proceso a seguir. La duración del proceso, y ahora me voy a ir a la resolución 298-899, a ese estilo, a esos procesos que están en ese grupo. Dice la ley 27348 con sus resoluciones reglamentarias que este proceso, recordemos, año 2017, la antesala fue la del DNU 54, y luego viene la ley 27348, y lo que nos decían es: esto va a ser un proceso maravilloso. Usted en 60 días va a salir con un trámite terminado, el trabajador se va a ir contentísimo a la casa con una indemnización maravillosa. Y entonces, para poder hacernos creer esto, nos decían: bueno, el proceso va a durar, lo dice la ley, 60 días hábiles administrativos, prorrogables por unos otros 30 días hábiles administrativos, circunstancias que deben ser manifestadas dentro del proceso. También dice que esos 60 días hábiles administrativos se va a contar desde la primera presentación debidamente cumplimentada. Parecía sencillo. Sin embargo, en la práctica nos complicaron la vida. Una vez más. ¿Cómo nos complica? Nos dicen: bueno, la primera presentación debidamente cumplimentada es cuando el RT adjunte toda la documentación. Recuerden que trabajador o trabajadora presenta su proceso y de ese proceso se le da un plazo al RT para que adjunte la documentación del caso. ¿Qué es lo que entienden? El RT entiende que esta primera presentación debidamente cumplimentada es cuando el RT adjunta esa documentación. Pero al principio dijimos que éramos dos partes, que era contradictorio. O sea, Mariela es una parte, yo soy otra parte, yo soy la trabajadora que inicio y tengo que esperar que Mariela, cuando quiera, presente la documentación. Algo no está bien. La primera presentación o debidamente cumplimentada no es cuando la RT lo presenta, es cuando el trabajador o la trabajadora acredita. De hecho, para ingresar e iniciar estos procesos, vieron que tenemos unos formularios virtuales donde presente el DNI, ahora presente la credencial, ahora presente el alta, ahora presente esto. Ya está. Vale, José. Ya está. Ya hicimos todo. No podemos quedar a la otra parte. Y por eso comencé diciendo: ojo, son procesos, son contradictorios y además nos obligan a concurrir como si fuera poco. ¿Cuándo vamos a tener una acción? Sin necesidad de este paso, porque la ley 27348 lo que dice es que debemos transitar por las comisiones médicas en forma previa, obligatoria y excluyente. Lo de obligatoria no nos queda duda, nos obligaron a ir. Y si teníamos intenciones de no ir, la Corte Nacional, la Corte Provincial, la Corte Nacional de Pogonza, la Corte Provincial de Marte, dijo: vaya a comisiones médicas. El previo, vamos a ver si están ciertos que previo. Y lo último es excluyente, o sea, usted tiene que iniciar esto, no puede iniciar de una manera alternativa. Ahora,
esta acción tenemos posibilidad de evitar esto. ¿En qué supuesto? Lo dice la propia normativa. En los casos de relaciones laborales sin registrar con un empleador que no tenga ninguna ART. Si el empleador tiene ART para un trabajador, ahí tenemos que volver a comisión médica. Pero si el empleador no tiene ninguna ART, podemos evitar y podemos hacer una acción judicial. El otro supuesto que nos establece es cuando transcurre más de 60 días hábiles administrativos sin que el proceso haya culminado. En ese caso, también vamos a tener una acción judicial. Vamos a tener que denunciar que fuimos a la comisión médica, pero que el incumplimiento de la administración nos hace que podamos arribar a esta acción judicial. Los recursos. Los recursos también los vamos a distinguir en estos grupos, las de los procesos que se rigen por la 179, los procesos que se rigen por la 298 y los procesos relacionados con el COVID como enfermedad no listada. Los que se rigen por la 179, primera cuestión a tener en cuenta, van a finalizar con el dictamen médico, no va a tener dictamen de homologación, no esperemos el dictamen de homologación, se nos va a vencer el plazo si tenemos que recurrir o interponer una acción que ahora veremos en qué supuesto. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta esto, dictamen médico. ¿Qué recurso nos permite? Los recursos que vamos a tener es el recurso de revocatoria, que es un recurso que es el tercero, que va a revocar el dictamen con un plazo particular. No tiene plazo. Se olvidaron de poner el plazo. Entonces el plazo que vamos a usar es 2 años. ¿Por qué? Porque es el plazo de prescripción. Pero además vamos a tener el recurso de rectificatoria y vamos a tener el recurso de... aclaratoria, gracias, muy amable. Estos recursos que sí tienen plazos para interponerse, que tienen la particularidad que va a interrumpir el plazo para interponer el recurso de apelación. Y además tenemos el de apelación, 5 días, porque estamos hablando del dictamen médico. Y además vamos a poder hacer la apelación con subsidio cuando lo interponemos con la aclaratoria o lo interponemos con la rectificatoria. Esos son los recursos dispuestos con la resolución 179. En el otro grupo de recursos que tenemos, vamos a referirnos a aquellos que se rigen por la resolución 3820, 1021, 2122. Este tiene un proceso determinado con recursos determinados. También va a haber aclaratoria, también va a haber rectificatoria y también va a haber apelación. Sin embargo, la aclaratoria, que es esta contradicción entre la fundamentación y la decisión, que va a interrumpir el plazo de apelación también y se va a interponer, al igual que en el otro supuesto, en 3 días. La rectificatoria para los errores materiales o omisión sobre petición, lo mismo, se va a interponer dentro del plazo de 3 días. Pero la apelación tiene un sistema propio y la apelación, que es este desacuerdo que va a tener un plazo de 15 días hábiles administrativos y se va a interponer directamente ante la justicia. Y acá empezamos los líos, porque cada plazo, cada recurso es distinto. Acá, 15 días hábiles administrativos y ante la justicia. Y los recursos del tercer grupo, los de los que se rigen por la 298 y 899, divergencia de determinación de incapacidad, la determinación de la incapacidad o la razón del daño, acá vamos a distinguir si lo que estamos teniendo que recurrir es el dictamen médico o el dictamen definitivo. El dictamen médico se puede interponer 2 recursos, revocatoria y rectificatoria. Acá, en la revocatoria, se dieron cuenta que no habían puesto plazo en el 179 y ahora sí nos vuelven un plazo y son de 3 días hábiles administrativos. Y en la rectificatoria va a interrumpir el plazo de aplicación y también va a tener 3 días. Siempre el dictamen médico. No tiene recurso de apelación el dictamen médico en las resoluciones que se rigen por las 298, 899 y demás. Solo nos va a aparecer la apelación cuando lo que estamos hablando es el dictamen definitivo, el que dicta la oficina de homologación.
Esta apelación, para poder entender, vamos a dividir lo que está de General Paz para acá, capital, General Paz para allá. Insisto, los que somos conurbanos usamos mucho, provincia y capital. Y van a ver que el sistema no es igual. La apelación del dictamen definitivo, cuando estamos hablando que la Comisión Médica Jurisdiccional que interviene es de Cava, por eso la importancia de las primeras placas, de entender de la opción de trabajador o trabajadora que Comisión Médica Jurisdiccional va a intervenir, porque esa comisión es la que va a determinar qué recursos vamos a poder tener. Si intervino Comisión Médica Jurisdiccional de Cava, la opción que va a tener el trabajador, la trabajadora o los derechos habientes son dos: recurso administrativo y recurso judicial. El recurso administrativo, suponiendo que haya optado por esta opción, lo va a interponer. Tiene una regla, es un recurso de apelación con efecto suspensivo. Excepciones en dos casos exclusivamente. Cuando media apelación de la RT de la Comisión Médica Central, ante la invocación de una enfermedad profesional que la RT dice que no se encuentra listado, o cuando media la apelación de la RT ante Comisión Médica Central en caso de reagravamiento. Este recurso administrativo no deja de ser un recurso de apelación. Lleva agravios, que debe ser una crítica concreta y razonada. La presentación se va a realizar ante la Comisión Médica Jurisdiccional y lo va a resolver la Comisión Médica Central. Se va a interponer en un plazo de 15 días hábiles administrativos y su fundamentación va a ser junto con la interposición. En caso que el trabajador o la trabajadora optó por este recurso administrativo y entonces va a resolver la Comisión Médica Central, la interposición del recurso se va a hacer ante la Comisión Médica Jurisdiccional, virtual hoy, pero va a ser ante la Comisión Médica Jurisdiccional, en un plazo de 15 días hábiles judiciales. En la primera palabra que aparece judiciales en un plazo, hasta ahora estamos hablando todo de 15 de hábiles administrativos. El sistema de riesgo trae muchísimas lagunas. La Cámara Nacional de Trabajo, por allá en el año 2018, dictó el acta 2669 o 2669, donde trató de hacer una especie de reglamentación de cómo interponer este recurso, porque generaba muchas dudas, dónde, cómo. Y lo que va a decir es, bueno, en el dictamen se tiene que informar al trabajador o a la trabajadora que tiene la posibilidad de recurrir, que no es que lo que diga la Comisión Médica en palabras santas, puede recurrir. Le va a decir también que los recursos se van a presentar ante la Comisión Médica Jurisdiccional, con patrocinio letrado, constitución de domicilio legal y electrónico. Habla que tiene que tener una crítica concreta y razonada, es un agravio, y que esto se puede peticionar sobre medidas de prueba denegadas o defectuosamente producidas. ¿Se acuerdan que veíamos antes que eran distintos grupos y demás y que nos hablaban de trámites? Los trámites no llevan prueba, una razón más que son procesos. Pero ¿qué pasa si yo no ofrecí prueba? Pues no estoy obligada. El trabajador no está obligado, salvo en el caso del rechazo de la contingencia de enfermedad no listada, que tiene que hacer una presentación haciendo un relato de los hechos para poder demostrar esa tarea que realiza y las consecuencias de la enfermedad que sufre. Pero en los demás casos, los supuestos trámites son trámites. Presentás un formulario y no tenés prueba. Y me quedo acá. Si yo no ofrecí prueba, ¿de qué prueba yo me voy a agraviar porque me la produjeron mal o directamente me la denegaron? Conclusión, como consejo, en todos los trámites, es decir, en los procesos, ofrezcamos pruebas. Hagamos un pequeño relato de los hechos y ofrezcamos pruebas. Además dice el acta que este decisorio de primera instancia, a pesar de que está actuando como una instancia superior, dice que además no causa efecto. Permite, es decir, que sea recurrido ante la Cámara Nacional de Trabajo. Pero también aclara que si no se recurre, va a quedar firme en calidad de cosa juzgada administrativa. Si en vez de la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino de Capital y la Comisión Médica Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires, en vez de tener dos opciones, tenemos tres. En la Provincia de Buenos Aires tenemos el recurso administrativo, igual que el que vimos en Cava,
tenemos un recurso judicial y además tenemos una revisión mediante acción laboral ordinaria establecida en el artículo 2, inciso J de la ley 15.057 o un 2J como le decimos nosotros vulgarmente. El recurso administrativo es idéntico, no cambia en nada al que vimos para capital. Lo que nos va a cambiar es que si decidimos interponer un recurso administrativo para que resuelva la Comisión Médica Central, del dictamen de Comisión Médica Central, la presentación, la apelación, se va a hacer ante la justicia, directamente ante la justicia, se va a interponer ante receptoría de expedientes y en un plazo más acotado, 5 días hábiles administrativos, no 15 judiciales como hay en Nación. Y esto surge del decreto 1475 del 2015. Si por el contrario eligió o optó por un recurso judicial, va a ser las mismas reglas que lo que tenemos en Nación, es decir, este recurso va a ser en relación con efecto suspensivo, lo mismo que vimos recién, va a tener el plazo de agravios, lo va a interponer en el plazo de 15 días hábiles administrativos y lo va a interponer ante la justicia también en receptoría de expedientes. Esa es la diferencia del recurso judicial entre provincia y nación. Pero además decíamos que en provincia tenemos una triple opción, la tercera, este artículo 2, inciso J, ley 15.057, que me permitan decirme que esta ley es consecuencia o producto de un trabajo que se realizó desde la comisión, una comisión que se conformó en Colproa, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, representada por todos los colegios de la provincia de Buenos Aires, donde nunca tuvimos la finalidad ni la intención de volcar absolutamente nada relacionado con comisión médica, de hecho no lo hicimos. Este inciso J, que se transformó en un artículo, porque un inciso 1 lo asocia con un renglón, 2 a lo sumo, y no tiene una carilla. Esto fue de la noche a la mañana, nosotros ingresamos el anteproyecto y el legislador nos lo devolvió ya con este inciso J, que en su momento lo criticamos mucho, no lo queríamos, tiene unas cuestiones de redacción realmente muy complicadas de interpretar, pero que hoy nos permitió tener una herramienta, porque en definitiva en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos una revisión por acción, tenemos la posibilidad de una acción. Bien, doctora, vamos finalizando, por favor. Está bien, dale 2 minutos. La revisión por acción, la forma de ingresar es el mal llamado silencio, porque habla de un silencio y en realidad es el transcurso del tiempo. ¿Qué tiempo? Los 60 días hábiles administrativos. Vamos a tener en cuenta que hay un plazo de caducidad para el inicio de demanda, que es un plazo de 90 días hábiles judiciales desde la notificación, desde que llegó la notificación de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional. Les dejo 2 fallos, hay más, con respecto a la declaración de la inconstitucionalidad por el plazo de caducidad de los 90 días hábiles judiciales, destacando que nunca el silencio del trabajador puede ser en contra de él, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y específicamente lo dice el artículo 11 de la Ley de Riesgo del Trabajo. La competencia es el tribunal que tiene asiento en el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional, ya lo dicho por la Corte en el caso Garrido. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el doctor Aníbal Cuadrado nos hará su presentación titulada El caso mortal y el acceso a la justicia con tutela judicial efectiva. El doctor Cuadrado es abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo, con título extendido por la Universidad Nacional de Rosario, docente universitario de grado y posgrado, representante y asesor de asociaciones sindicales, miembro académico del Foro Federal del Trabajo, secretario académico de la Asociación Argentina de Derecho del Tanto al Profeta, que nos ha acogido desde hace varios años y permite esto del micrófono, de compartir el micrófono a todas las provincias. Por supuesto a Nahuel Altieri, por la invitación, a Patricia Trota y a mi amigo Antonio Llamas. Bien, dicho esto, este tema de riesgos, muy bien expuso la doctora García, es procedimiento, ¿no? O sea, esto de hablar
de ya nosotros como abogados y abogadas decir, esto no es un trámite, esto es un verdadero procedimiento. La problemática que voy a abordar sobre estos procedimientos es justamente en un caso de falta de procedimiento, que es el caso fatal. ¿Qué es esto del caso fatal? La lamentable pérdida de vida de un trabajador o una trabajadora que a raíz de una contingencia, riesgo de trabajo, ha fallecido. ¿Y por qué digo que no hay procedimientos? En realidad los hay desde la ley. Y esto les hago un paréntesis, porque acá se nombró Pogonza, muy bien la doctora García. Fíjense que Pogonza, cuando hace un análisis y declara constitucional en las comisiones médicas, lo hace desde una exégesis, o sea, desde un análisis de la ley. Pero lo que no aborda, básicamente, son las arbitrariedades que tenemos, y esa es la problemática. La problemática de esta ley no es la ley en sí misma, porque si uno la lee parece que estamos en Suiza. El problema es justamente las arbitrariedades de la administración. Y otro paréntesis, dentro del paréntesis, Pogonza no terminó la cuestión. Quizás la terminó para Capital Federal, pero no para las provincias, porque en Pogonza no se debate, no hay una apertura de análisis respecto de las adhesiones provinciales, ¿no? Dicho esto, el primer tema que voy a trabajar es el tema del caso fatal. ¿Qué pasa? Primero tenemos que distinguir cuál es la conducta de la aseguradora de riesgo del trabajo frente a la lamentable pérdida de vida del trabajador. Pueden suceder dos cuestiones. Puede suceder, bien, que la rechace a la contingencia, como contingencia, o bien que la acepte. En el caso del rechazo, ahí sí tenemos un procedimiento, ¿no? El procedimiento de rechazo, y en ese caso nos vamos a ir por la 298 y la 899, que bien explicó la doctora, o bien en el caso de enfermedades profesionales no listadas, o sea, la considera no listada, vamos a ir por el 179.15. Vamos a tener en cuenta la resolución 179.15. Ahora bien, si la acepta, la problemática está que, siendo grandes sumas de dineros, las aseguradoras de riesgo del trabajo en la práctica habitual retienen esos fondos o no hacen nada quedándose con el dinero, ¿no? Eso es lo que produce un gran dividendo, más lo que con los acontecimientos inflacionarios de nuestro país. Y nos quedamos del otro lado pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer? Vamos a las comisiones médicas, veamos cuál es el procedimiento. Bueno, aparentemente no habría un procedimiento porque lo que va a regir acá son los artículos 19 y 20 de la resolución 298/17. ¿Qué nos dicen estos artículos? Nos dicen que frente a la pérdida de vida, o sea, el fallecimiento del trabajador o la trabajadora, la ART podrá someter a homologación el pago de esa indemnización, de esa reparación. Y solamente ese procedimiento está establecido de homologación para las aseguradoras de riesgo de trabajo. No hay ningún otro procedimiento para el trabajador, salvo que el artículo 20 nos dice que vencido el plazo del artículo anterior, que si ustedes leen el artículo anterior no hay ningún plazo, pero vencido el plazo, si tomamos un parangón del 2021, de la resolución 2021, podemos decir, bueno, 30 días hábiles, si la ART no hizo un convenio, no elevó la suscripción del convenio, lo podrá hacer el derecho habiente, los derechos habientes. Pero para eso, dice el artículo 20, deberán presentar la propuesta de acuerdo suscrita. Y yo les pregunto a ustedes, pero si nunca nos llaman, ¿qué propuesta de acuerdo tenemos? Ninguna. Entonces, si no tengo propuesta concreta de acuerdo, no tengo procedimiento, no puedo iniciar el procedimiento. Frente a eso hay una denegación absoluta de acceso a la reparación. Entonces, esa es la problemática que nos presenta hoy. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bien. Piensan ustedes, si revelen el artículo 19, les dice, de la 298/17, les dice que la ART podrá, una vez que los derechos habientes acrediten justamente su calidad de derecho habiente, lo cual nos lleva a la conclusión de que si nosotros no acreditamos el carácter de derecho habiente, nunca va a correr el plazo de la ART. Y ahí está el juego. El juego está en no decir nada, en no informar, o sea, en la violación del deber de informar a los derechos habientes para que traigan su calidad, acrediten su calidad de derecho habiente y empiece a correr ese plazo para que
en definitiva entra en mora la aseguradora de riesgo del trabajo. Por eso, una de las posibles soluciones que considero es intimar, primero acreditar, ¿no?, ante la ART y exigir la constancia de acreditación de carácter de derechohabiente en virtud de la resolución 410/2001, que está obligada a la ART a entregarle constancia que acreditó el carácter de derechohabiente. A partir de allí está corriendo el plazo. Yo considero que no hay que esperar el plazo, sino que lo que hay que hacer es intimar, ya teniendo la constancia de acreditación, intimar a la aseguradora de riesgo de trabajo a que se expida, si en el plazo, si en los términos del artículo 19 de la 298/17 va a formular una propuesta de acuerdo. Y en su caso que entregue la propuesta. Todo bajo conocimiento que vencido los plazos, podemos dar 20 o 30 días hábiles, vencido el plazo otorgado, se iniciará acción judicial, en ese caso se explicará, ahí sí, hay que abrir la vía judicial, explicando al juez que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que así todo nadie hizo nada. O sea que la ART está completamente en mora, por eso le vamos a tener que acreditar al tribunal de haber justamente acreditado la calidad de derechohabientes, la intimación a que formule la propuesta de acuerdo y ante la negativa por el silencio de la ART a hacerlo, estamos ante una denegación directamente de la reparación y por lo tanto necesitamos el acceso a la justicia. Y aquí entra en juego, por eso decía también tutela judicial efectiva, del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, que nos establece que tenemos que tener un trámite sencillo y rápido para acceder a la reparación. Si esto no sucede, tenemos que invocar la apertura de la vía judicial en tal sentido, con una tutela judicial efectiva, porque no hay manera sino de que el derechohabiente pueda acceder a esa reparación. Y tenemos un precedente interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto no en esta materia, pero sí para invocar y utilizar, que es Itchen-Porstein, del año 2001, donde la Corte Interamericana, justamente analizando el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableció que ese recurso sencillo y rápido no tiene que ser ilusorio. ¿Y a qué se refiere con ilusorio la Corte? Cuando en la práctica se demuestre de que el recurso no es efectivo. Entonces yo creo que hay que trabajarlo desde ahí, desde la tutela judicial efectiva, para abrir la vía judicial. Los precedentes que tengo, se los dejo en el colegio, básicamente denegaron la vía, pero ¿por qué? Y por eso los traigo justamente, porque no había acreditado el actor haber acreditado la calidad de derechohabiente ante la ART. Por lo tanto, no hubo nunca mora y no se la puso nunca en mora a la aseguradora de riesgo del trabajo. Otra problemática, no sé si tiene tiempo, otra problemática que quiero abordar es el tema, ya que mencionamos el 2021 y que también puede suceder en el caso de muerte, es el tema de la mora de la Comisión Médica Jurisdiccional en homologar acuerdos en los términos del 2021. ¿Por qué? Porque en el marco del 2021 la ART estaría habilitada y obligada a convocar a la víctima, o en su caso a los derechohabientes, para formular una propuesta de acuerdos, ya sea en la incapacidad, salvo en el caso de muerte, obviamente, y también en ese acuerdo, en el marco del 2021, cristalizar la prestación dineraria. O sea, cuando nosotros vamos a formular un acuerdo ante la aseguradora de riesgo del trabajo para que ésta lo eleve en valoración de daño ante la Comisión Médica Jurisdiccional, tenemos que en el acuerdo poner la suma derivada de la prestación dineraria que corresponda. Esto implica que no nos van a pagar en ese momento, sino que ese acuerdo va a tener que ser elevado ante la Comisión Médica Jurisdiccional, va a pasar por el ITEB, el informe técnico médico, bueno, hasta que en el mejor de los casos lleguemos hasta la oficina de homologaciones. Pero ahí pueden pasar varios meses. Yo no sé cómo están acá en Capital Federal, pero hay provincias que he relevado que a veces tardan 3, 4, 5 meses. Entonces, en un contexto inflacionario como el que tenemos, es una problemática bastante grave, desde el hecho de que con el transcurso del tiempo estamos, al haber congelado la prestación dineraria, estamos perdiendo con la inflación gran parte de la indemnización reparadora. Ahora bien, esto no es un problema de intereses, porque si fuera un problema de intereses, bueno, quizás habría que abordarlo de otra manera. Esto es un problema de violación de la reparación. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 12
de la ley de 24.557 nos dice que el IBM, el ingreso base, se va a devengar hasta el momento en que deba ser abonada la prestación. Y recordemos que el IBM, como lo dijo bien el doctor San Martín ayer, no es la fórmula, o sea, no es la reparación, es un componente que vamos a insertar en la fórmula polinómica. Si nosotros dejamos de devengar ese IB, estamos alterando la fórmula y por lo tanto estamos violando el artículo 11, apartado 1 de la Ley de Riesgo del Trabajo, en tanto establece que las prestaciones dinerarias son irrenunciables. Por lo tanto, ese acuerdo homologado con esa indemnización cristalizada está violando el orden público laboral. Y esto también hay que tener en cuenta de por qué sucede en la práctica, porque cuando vamos hacia el funcionario, quizás la propia RT dice, no, usted tiene razón, 4 meses realmente vamos a reformular la prestación dineraria, vamos. Y el propio funcionario, el funcionario de la SRC nos dice, no se puede. ¿Y qué nos invocan? La resolución 1039 de 2019, una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación Civil de la SRT, donde en su artículo 4 reglamenta el artículo 12 de la ley 24.557. Es una locura. Pero bueno, salvando esto, ¿qué nos dice el artículo 4? Ya terminó. El artículo 4 de la 1039-19 nos dice que se va a continuar devengando la actualización hasta el momento de la suscripción del acuerdo. O sea, cambia hasta que deba ser abonada la prestación dineraria por el momento de la celebración del acuerdo. Entonces nos dice el funcionario, bueno, usted firmó un acuerdo en ese momento, conforme a la ley 39, congeló y ahí debe ser abonado. Lo cual es un error. Primero, incondicional por exceso reglamentario. Y segundo, que si aún consideramos eso, ¿cuál es el momento del acuerdo? El momento del acuerdo no es cuando firmo frente a la aseguradora de riesgo del trabajo, sino cuando firmo ante la oficina de homologación. ¿Por qué? Porque ese preacuerdo que firmé con la ART estuvo sujeto a revisión por la autoridad de control y pasó por varias oficinas de la Comisión Médica hasta que nos dijeron, está todo ok, venga y fírmelo. Ahí estoy firmando un acuerdo. Ahí, frente a un funcionario, estoy diciendo sí, esta es la indemnización que quiero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, y para finalizar este extraordinario panel, la doctora Mariela Vizcaria nos hablará de los métodos de actualización del IBM en los riesgos de trabajo, el DNU 669 del 2019, la resolución 1039 del 2019 y la 332 del 2023. La doctora Vizcaria es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario, directora de la Comisión de Riesgos del Trabajo de la Asociación de Abogados del Fuero, coordinadora del área de riesgos laborales del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Capital Federal. Doctora, la escuchamos. Gracias, Mary. Voy a necesitar el pulsador. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Muchas gracias a las autoridades de COFETRA y del Instituto de Derecho del Trabajo al cual pertenezco. Como decía bien recién Melina, el tema de mi exposición es los métodos de actualización por los que ha pasado a lo largo de estos años el artículo 12 de la Ley 24.557. Este régimen de actualización, que ha sufrido distintas modificaciones e interpretaciones a lo largo de estos Perdón, años. doctora, la interrumpimos porque queremos poner su presentación, pero no sabemos cuál es. A ver. ¿Cómo se llama, María? Sí, no sé, ahí la presentación del artículo 12. Puede ser. Eso. Igual todavía faltaba para esa parte. Gracias. Bueno, ahora sí, gracias, Mary. Bueno, entonces, como decía, estos métodos de actualización, por lo que ha pasado el artículo 12 en estos años, generó distintas interpretaciones y posturas disímiles tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional. Las modificaciones que se han ido desarrollando en estos años tienen que ver, por un lado, con garantizar la solvencia del sistema y por el otro, con los excesos reglamentarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sumado a ello, de hace unos años a esta parte, vivimos un proceso inflacionario, actualmente en una inflación interanual de 138.3%, por lo menos lo que registra INDEC en septiembre de este año,
Dicho proceso inflacionario, junto a las deficientes técnicas legislativas en torno al régimen de riesgo de trabajo en general y en particular la actualización del artículo 12, resulta que es de vital importancia para todos nosotros que quienes tengan la facultad de decidir sobre los créditos de los trabajadores se encuentren a la altura de las circunstancias. Dicho esto, y analizando entonces ahora sí la cuestión desde el punto de vista normativo, este es el artículo 12, conforme a la redacción de la ley 27348, que lo traigo a colación porque este es la base sobre la cual vamos a conversar en esta exposición. Tiene que ver con 3 momentos distintos en cada uno de sus incisos, momentos para actualizar ese ingreso base. En el título ustedes pueden ver que el artículo 12 dice ingreso base. Entonces así se calculará el ingreso base que luego va a formar parte de la fórmula. En el inciso 1 vamos a tener una actualización que tiene que ver con los salarios anteriores a la PMI. Va a haber 2, o los que tuviera el trabajador o trabajadora, depende de su antigüedad. Se hace entonces un promedio y se va a actualizar estos salarios con el índice de variación del Richter, ¿sí? Entonces esto va a ser a la fecha de la PMI la primera actualización, no este primer tramo. El segundo tramo va a estar entonces desde la fecha de la PMI hasta que esta liquidación, esta indemnización se ponga, se realiza la liquidación y se ponga a disposición de los trabajadores o trabajadoras. ¿Con qué tasa? Tasa activa, Banco Nación, que es lo que estableció originariamente la redacción del artículo. Bueno, en este segundo tramo, y voy a volver un segundito a ver la redacción originaria, entonces, en el segundo tramo, lo que marca con muy interés inciso 2, en realidad, con una deficiencia de técnica legislativa, como decía recién, no sería un interés, sino que estaríamos viendo una actualización de este IBM, dado que por un lado forma parte de uno de los componentes de la fórmula, entonces no podemos hablar de un interés que como tal debió haberse establecido como debió haberse establecido dentro de los derechos y las obligaciones como por supuesto un interés que va al final de la fórmula, entonces no uno de los componentes de la misma. Por lo cual podemos entonces decir que si este artículo 12, inciso 2, nos trae una actualización, la ley de riesgo de trabajo carece de un interés compensatorio, que va a ser por supuesto por el transcurso del tiempo, que este capital no lo va a poder gozar el trabajador. Por ende, también nos falta, que puede estar en un 8 o 6%, de acuerdo a la jurisprudencia, son los porcentajes en que más o menos se establece. Indefectiblemente, también esto ha sido así receptado por la Sala 3 en un fallo en voto de la doctora Cañal, en donde ella explica que se confunde habitualmente el instituto de la actualización con los intereses, porque en realidad los intereses vienen a ser un accesorio del capital, por supuesto, y la actualización es simplemente poder poner en montos reales, de acuerdo a la depreciación monetaria, estos valores que han dejado de ser tal por la grave inflación en la que estamos viviendo. Ahora sí, el inciso 3, el artículo 12, entonces nos va a traer caso de mora, también la redacción originaria, tasa activa Banco Nación, permitiendo un anatocismo legal, sumar los intereses al capital para generar nuevos intereses. Poco tiempo después de la sanción de esta ley en 1748, entonces vimos la discusión del DNU 669, DNU 669 que vino a modificar la base de cálculo del ingreso base, teniendo en cuenta que se establecía una tasa activa. La tasa activa en el 2019 fue elevada, mucho más elevada de lo que había sido en el año anterior. Entonces la realidad es que necesitaban que cierre un poco más el tema de una actualización acorde supuestamente a los momentos inflacionarios de este año. La realidad es que también el DNU 669 había planteado que los réditos económicos de las compañías aseguradoras de este año había sido del 42%, mientras que la tasa activa estaba en un 90%, dicho por los considerandos propios del DNU. Bueno, este DNU lo que vino a traernos es el inciso 1, el primer tramo queda del mismo modo, se va a actualizar de la misma manera, este sueldo registrado a la fecha de la PMI. Ahora sí, en la segunda parte, el segundo inciso,
estos sueldos ya risteados se van a actualizar no ya con tasa activa o vacunación, sino con un índice de variación del RIPTE. Después, el inciso 3 lo que nos viene a traer es una periodicidad semestral, porque la redacción originaria había establecido la capacidad, digamos, de poder realizar este neurocismo legal, pero no nos traía la periodicidad que ahora va a ser semestral. Además, otorgó la Superintendencia de Seguros de la Nación la posibilidad de que dicte algunas normas aclaratorias para que el artículo 12 pudiese ponerse en práctica, pero siempre, digamos, normas aclaratorias y complementarias en beneficio de los trabajadores, que eso por lo menos había sido la idea del 669. Además, se dispuso que estas modificaciones respecto al cálculo del IBM se pudieran establecer independientemente de la fecha de entrada de la PMI. ¿Sí? Independientemente de eso, por eso en muchos fallos de la Provincia de Buenos Aires se pudo echar mano a esto para poder actualizar, aunque la fecha de PMI había sido anterior. Ahora también registramos un fallo que no tiene mucho tiempo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Administración de Trabajo, la Sala 1, también lo implementó para un fallo también actualizando de acuerdo a esta permisión del 669. Muy bien, si vamos a comparar entonces las actualizaciones hechas que hasta por lo menos julio de este año se estuvo utilizando en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la tasa activa de vacunación, acá podemos ver una liquidación para poder registrar el número y que ustedes también lo pueden apreciar. Esto tiene como fecha de PMI junio del 2019 y como fecha de liquidación noviembre del 2022. Entonces, con tasa activa de vacunación, en este caso se llega a 2.544.340 pesos. Sin embargo, si hiciéramos nosotros el cálculo de acuerdo al 669, en su redacción originaria, por supuesto, sin tener en cuenta las resoluciones, entonces lo que vamos a hacer es utilizar en la columna el índice del RIPTE no decreciente. Lo que nos llevaría entonces a hacer este cálculo, que sería dividir el índice del momento de la liquidación dividido el índice del momento de la PMI. Entonces, ese coeficiente, que en este caso da 4,42, se va a aplicar a ese IBM previamente RIPTeado. Si hacemos la cuenta y no entra en la pantalla, pero en este caso, este monto arroja 4.200.000 pesos, realizándolo de esta manera, tal cual la redacción del 669. Como pueden ver, 2.500.000, 4.200.000 y algo, hay casi 2 millones de pesos de diferencia entre estas dos formas de cálculo. Sin embargo, la aplicación práctica de este 669 se vio suspendida en la Ciudad de Buenos Aires por una cautelar que interpuso el colegio. Hasta septiembre del año pasado no se utilizó tampoco en instancia administrativa nunca, en ningún momento, o sea, pasamos de tasa activa directamente al 332, o sea, nunca se pasó por 669. Ahora, desde septiembre de este año, que sí están habilitados los tribunales, los juzgados en Ciudad de Buenos Aires, sí hemos visto algunas salas, algunos salas que aplican este modo de cálculo, por considerarlo, y actualmente lo es, más beneficioso para el trabajador. Pero sin lugar a dudas, cuando el Colegio de Abogados instó esta cautela, tenía su motivo de ser, y era que fue justamente la idea de reducir los montos de las indemnizaciones, por lo cual también, y por consiguiente, lo de los honorarios de los letrados matriculados. Entonces, en su momento se hizo con esa finalidad. Con el correr de los años y la fluctuación, por supuesto, que nosotros vemos con las tasas y la inflación en este país, las cosas fueron cambiando. Más allá de que haya que hacer los cálculos en cada caso, porque es real y hay que hacerlos, ya hace un tiempo esta parte resulta más beneficioso el cálculo con 669 que con tasa activa vacunación. Bueno, ahora vamos a conversar de los excesos reglamentarios de la SSN, que como decía recién, tiene que ver con esta posibilidad que le dio el decreto 669 de poder dictar ciertas normas complementarias y aclaratorias, como decía y recuerdo, en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, esto no fue así. Estos excesos reglamentarios tienen que ver con que las dos resoluciones, si bien la 1039 no se aplicó nunca en instancia administrativa, en instancia judicial vimos muy pocos fallos donde se echó mano, a veces algunos sin decirlo, sin nombrar el 1039, acá se vio también en una de las salas, pero verdaderamente no ha tenido demasiada acogida. Sin embargo, voy a hacer una referencia porque esto va a tener que ver con lo que viene después, ¿no? En este 332, que tiene el modo de cálculo muy similar al 1039, y el 1039 establecía que el interés del nodo se calculará de forma simple.
sumando las variaciones diarias del RIPTE, ¿no? Siempre estamos hablando del segundo tramo entre estas dos fechas, fecha de PMI y fecha de la liquidación, ¿no? Lo que significa que yo no voy a utilizar la columna del índice de RIPTE no decreciente utilizada para el 669, como podrán ver ahora en este ejemplo, lo que se utiliza es la variación respecto del mes anterior. Entonces, lo que se va a hacer es sumar todos los porcentajes de variación desde la fecha de PMI, como decía, hasta la fecha de liquidación, sumados todos, acá con un ejemplo práctico. En este caso, sumando todo el RIPTE, se llega a 154%. Mientras que en el mismo periodo, si hubiésemos hecho la cuenta de acuerdo al 669, ¿sí?, a los índices no decrecientes, darían 4.42, que llevado a porcentaje sería 342%. Es decir, que los sueldos aumentaron en ese lapso de tiempo 342%, mientras que la suma del RIPTE, del modo que nos manda a realizarlo el 39, llega a 154%. Y entonces, ahora sí, respecto de estos excesos reglamentarios, por supuesto que viene a vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores, no solamente el exceso reglamentario en sí porque no cumple con lo que manda el 669, sino porque, realizando los cálculos de este modo, se reducen las indemnizaciones de los trabajadores, por lo cual, por supuesto, esperamos, y por lo menos así lo he visto yo en una sentencia hace poco tiempo, la inconstitucionalidad del 332, para, por supuesto, poder tener una indemnización acorde a lo que corresponde. Y también, como decía el doctor Cuadrado, las indemnizaciones son indisponibles, el ingreso base forma parte de la fórmula y no podemos estar reglamentados por resoluciones de superintendencias de seguro de la nación, más allá de que lo permita el DNU. Bueno, ahora llegando a la resolución 332, que es lo que se aplica en instancia administrativa desde julio de este año, el modo de cálculo tiene la similitud con el 1039, que vamos a tomar la misma columna del RIPTE, entonces en ese sentido va a ser similar, pero nos trae varias novedades. Una de ellas, bueno, ¿cómo vamos a hacer con los meses en que no está publicado el RIPTE? Porque tiene más o menos 3 meses de demora en su publicación. Entonces la realidad es que si vamos a hacer un cálculo ahora en noviembre, no podemos usar el RIPTE de septiembre porque estaríamos dejando 2 meses sin actualizar. Entonces, esto que sí era un problema verdaderamente se vino, entre comillas, a resolver con este 332, haciendo este corrimiento de 3 meses. Entonces, básicamente lo que hacemos es posicionarnos primero en octubre para generar el RIPTE de octubre, de ahí contamos para arriba 3 meses, entonces octubre, en este caso, va a ser el RIPTE de julio, y después al hago lo mismo con noviembre, y va a ser el RIPTE de agosto. Pero no solo esto, van a hacer la resolución, o sea, este corrimiento temporal para cubrir estos meses en que el RIPTE no está publicado, sino lo que hace también es utilizar este método para todo el periodo. O sea, se va a hacer un corrimiento de 3 meses que en todo el periodo va a considerar, desde la PMI hasta la liquidación. O sea que vamos a hacer cada vez que tengamos que hacer una liquidación, todos estos cálculos bastante complejos, porque no es que voy a tomar solo este corrimiento, pero los meses que no está publicado, sino que tengo que empezar, como ustedes ven acá, mi mes de marzo, en este ejemplo, del 21 va a ser diciembre del 20, abril del 21 será enero del 21, y así voy a ir para acá, y el corrimiento va a ser en todo el periodo. También lo que trae esta resolución es establecer que los meses de tanto la liquidación como de la fecha de PMI no se toman completo el RIPTE, sino que se va a hacer un prorrateo a los días, obviamente, que correspondan. Entonces, esta suma que se hace en este ejemplo da 157%, ¿sí? Factor de capitalización 1.57, haciendo todo el periodo entre las dos fechas. Bueno, ahí no se ve, pero esto, que es una liquidación de superintendencia de riesgo de trabajo, donde no se llega a ver bien porque está oscuro, dice 1.57, que es el mismo factor de capitalización que me dio haciendo la cuenta manual, ¿sí? Entonces, estas liquidaciones que vamos a ver en la instancia administrativa desde julio de este año, lamentablemente no tenemos muchas opciones de poder generar en esa instancia ningún tipo de controversia respecto a esto, lo que dará para las instancias judiciales, por supuesto, respecto a cómo viene a disminuir las indemnizaciones de los trabajadores. Y acá se puede ver un cuadro comparativo en este mismo ejemplo, las distintas formas de cálculo que podemos llegar a hacer. Tenemos, como decíamos recién, con la resolución 332, 13.500.000 con tasa activa Banco Nación, 14 millones, está hecho todo el desglose de la cuenta y la fórmula, 14.300.000, o sea, hay casi $1.000.000 de pesos de diferencia, así de un plomazo, o sea, eso es lo que primero tendríamos que ver. Después con 669,
que, como decía, no se aplicó nunca en instancia administrativa, pero está vigente desde que la cautelar del colegio llegó a su fin con una sentencia firme, podría aplicarse. Da 31.122.298. Y para aquellos que consideren que es un número excesivo o que excede lo que sería razonable, vamos a hacer la comparación con IPC, en este caso usé la calculadora del Colegio de Abogados, y como ustedes verán da 27.892.000. No está tan lejos de lo que es el aumento del IPC, por ende, acá les dejé el cálculo también, siempre haciendo la cuenta de estos formas de cálculo sobre el IBM, ¿no? Ustedes podrán ver claramente que la diferencia en realidad está a la baja y para el trabajador. ¿Sí? Comparando entonces, ustedes podrán ver que es casi el doble si lo hicieran por IPC o por 669. Bueno, y para concluir, quisiera traer a colación unas palabras de Caponfilas que él hizo voto una sentencia en el año 2002, en donde decía que el atropello al derecho a la propiedad debe ser subsanado por el Poder Judicial, garante de los derechos humanos y de las normas constitucionales, buscando y encontrando la salida que permita a cada ser humano, incluso al trabajador, lograr y conservar el derecho de propiedad privada en todos sus alcances. Muchas gracias.